El saliente embajador del gobierno interino de Venezuela en Colombia, Humberto Calderón Berti, ofreció hoy una rueda de prensa en Bogotá luego de la decisión del presidente encargado Juan Guaidó de removerlo de su cargo. En conversación con la prensa, aseguró que Guaidó debe revisar su entorno porque, según dijo, hay gente que quiere hacerle daño. La producción se ha caído notablemente en planteamiento. Precisamente nos acompaña a esta hora Humberto Calderón Berti, ex embajador del gobierno interino de Venezuela en Colombia. Ahí está en pantalla. Señor Calderón, bienvenido, buena tarde. Hola, buenas tardes, encantado de saludarles. Es un gusto. ¿Cuándo y por qué se deteriora la relación entre usted y Juan Guaidó si esto fue lo que pasó? Bueno, yo creo que todo se inició a raíz de lo del 23 de febrero en Cúcuta, ¿no? No ahí, sino un par de meses más tarde. En Cúcuta hubo, como ustedes saben, una gran movilización de dirigentes políticos, de dignatarios, etcétera. Alguien le dijo, me imagino que el propio presidente Guaidó, que algo podría ocurrir, ¿me entiendes? Nunca se supo qué fue lo que él dijo, qué fue lo que le insinuó, le comunicó a los presidentes, a los dignatarios que estuvieron, porque hubo una movilización a nivel mundial. Bueno, lo cierto es que ahí no se produjo nada, sino el impedimento de que pudieran pasar a Venezuela los medicamentos y los alimentos. Y pasaron algunos militares ese día, que después fueron incrementando su número y se alojaron en algunos hoteles de Cúcuta. En esos hoteles de Cúcuta, la gran mayoría eran bajo el cobijo, la protección del gobierno colombiano de ACNUR, a través, por supuesto, de agencias internacionales, me imagino que colaboraban en estas cuestiones. Pero hubo un grupo que quedó al margen de eso, que eran 148, que fueron colocados en otro hotel. Y desde el comienzo se empezó a oír rumores que allí habían algunas cosas extrañas, en las redes habían unos señalamientos, en el boca a boca también los había, hasta que autoridades colombianas me notificaron de que había cosas extrañas que era bueno que yo le prestara atención. Así lo hice. Recibí información, se analizó la información, se detectó que habían algunas cosas que no eran normales, mandamos a hacer una auditoría y la auditoría, yo la presenté el resultado de esa auditoría al fiscal general de la República acá en Colombia, ¿no? Ahora, un día antes de yo tener el informe de auditoría en las manos, hubo una publicación de un medio a través de las redes, y desde el comienzo se dijo que yo estaba involucrado en eso, cosa que no tiene ningún sentido. Pues yo el informe lo iba a tener el día siguiente y lo iba a llevar a la fiscalía, ¿no? Y antes, doctor Calderón, antes de que usted presentara ese informe a la fiscal general de la República en Colombia, hablamos de Luis Ortega Díaz, ¿usted habló con Guaidó y le presentó? No. Al fiscal general de Colombia. Al fiscal general de Colombia. Ok, ¿usted habló con el presidente Guaidó antes de presentar ese informe? Yo mantuve desde el primer momento que yo me enteré de estas cosas, mantuve enterado, porque era el que se encargaba de esas cosas, Leopoldo López. Y también al diputado en aquel momento, Julio Borges, que después lo nombran canciller. Ellos estaban en cuenta de lo que estaba ocurriendo. Yo le mostré la información que tenía en RAW, la información original. Yo se la mostré antes de mandar a hacer la auditoría, después de mandar a hacer la auditoría, y los resultados pues fueron los que yo llevé. A mí me entregan el informe de auditoría el 15 de junio. La publicación apareció el 14 y yo llevé este informe al fiscal el día 18, hubo el fin de semana, y yo lo llevé el martes siguiente, ¿no? Esas investigaciones están siguiendo su curso. No soy policía, ni soy fiscal, ni soy juez. Yo simplemente cumplí con mi deber de conciencia, con mi deber como servidor público, de llevar esto hasta la fiscalía, y ellos están haciendo sus indagaciones. ¿Ha tomado tiempo? Sí, ha tomado tiempo, pero estos son los ritmos que tiene la fiscalía colombiana. Yo soy respetuoso de las instituciones colombianas. El tiempo que ellos consideren que es tomarse, lo que se lo tomen, y lo que ellos presenten al país, si es que lo presentan como resultado de sus investigaciones, pues yo lo acataré, como es mi responsabilidad. A partir de la auditoría, de ese informe, han pasado varios meses. ¿En esos meses se acentuó el distanciamiento de Guaidó con su persona? Bueno, es que eran personas cercanas a él, ¿no? Las dos personas que estaban señaladas. Eran de su entorno, familiares inclusive de uno de sus hombres de confianza. Pero no solamente fue eso, fue también el tema del mal manejo de la integración de la Junta Directiva
de monómeros, que yo no estuve de acuerdo en la forma como se hizo. Se hicieron una sugerencia, en eso yo trabajé muy bien con el Procurador General nuestro y con Leopoldo López, y finalmente los partidos políticos metieron allí su mano e hicieron una integración de junta directiva en función de filiaciones políticas, y yo dije en su momento que eso había que manejarlo profesionalmente, con gente competente, con gente capaz y con gente que tuviera credenciales. Eso no se hizo de esa manera. Yo juramenté a los integrantes de la junta directiva y después me quise apartar totalmente de ese tema, ¿no? Porque yo no quería verme involucrado en algunas cosas que allí pudieran haber ocurrido, ¿no? De manera tal de que eso tampoco agradó. Y lo tercero fue lo relacionado con los diálogos de Oslo. Sí. Porque a mí me parecía que el diálogo de por sí era una manipulación del régimen venezolano, como efectivamente ocurrió, que lo que andaban buscando era ganar tiempo, como efectivamente lo ganaron, que lo que estaban buscando era engañar al gobierno del presidente Guaidó, como efectivamente lo hicieron, y ahora recientemente, hace 15 días, quizás o 3 semanas, el propio presidente Guaidó dijo que ese diálogo estaba prácticamente cancelado porque no había producido ningún resultado. Eso lo dije yo hace varios meses. Pero en su momento cayó mal, cuando lo dijo. Cayó mal porque yo lo dije en un programa allí donde tú estás, sí, con Diana Chirino. Yo dije de una forma muy cautelosa, evidentemente, como tenía que ser, que yo creía que lo que pretendía el régimen era ganar tiempo. Y eso no le gustó. Pero hubo un hecho adicional, sí, y es que esto se hizo a espaldas del gobierno colombiano, que es nuestro principal aliado. El gobierno colombiano se entera de los diálogos de Oslo a través de los medios de comunicación. Y yo creo que por cortesía, por elemental solidaridad, se ha debido consultar, no para pedir permiso, no, simplemente para tomar en cuenta lo que era su opinión, porque es nuestro principal aliado. Colombia es nuestro principal aliado junto con los Estados Unidos de este asunto. El esfuerzo que hace Colombia es gigantesco, ¿no? El apoyo que hemos tenido ha sido generoso y tremendamente solidario. Entonces tiene que haber una reciprocidad en estas cosas. Yo también dije en aquel momento que a mí eso me parecía que no era propio la forma como se ha manejado, pues también hubo otra molestia. Entonces pues las cosas se fueron agriando hasta que me insinuaron que renunciara. Sí. Y yo dije que yo no iba a renunciar porque yo no había cometido ninguna falta, que renunciar iba a ser reconocer que yo había cometido alguna falta y que eso no lo podía yo hacer. ¿Quién le sugirió que renunciara? ¿El propio Guaidó? No. Yo tengo 5 meses que no hablo con Guaidó. Esto me lo sugirieron a través de Julio Borges. Pero Julio Borges no tiene ninguna responsabilidad en esto. Al contrario, siempre ha sido solidario conmigo, ¿no? Muy consecuente conmigo. Sí. Me ha brindado mucho apoyo. Yo he trabajado extraordinariamente bien con él. Yo no he tenido ninguna desaveniencia con Julio Borges. Ahora a él lo ponen en la carta para perjudicarlo. Porque el chaparrón, como dicen, que le ha caído encima al presidente Guaidó, también le ha caído a Julio, porque las redes lo tienen injustamente atacado, ¿no? Doctor Calderón, usted le sugirió hoy al presidente Juan Guaidó que revise su entorno. ¿Quién o quiénes le hacen daño a Juan Guaidó? No, él sabe perfectamente bien quiénes son. Él lo sabe, si no lo sabe, pues ya es su problema. Yo no puedo ponerme a hacer señalamientos. Al que mandaba el dinero, el que fungía mandando el dinero para acá, y que estaba, porque la persona señalada, pariente muy cercano de él, lo premiaron con un cargo de mayor importancia que el que tenía. Entonces, es una cosa que yo nunca logré entender, ¿no? ¿Entiendes? Ahora, pero no solamente el tema del entorno, yo creo que ahí hay gente tóxica en el entorno, pero también el tutelaje que Leopoldo López ejerce sobre el presidente Guaidó. Yo le dije a una persona muy cercana al presidente Guaidó hace algunos meses, dígale que ejerza a plenitud su responsabilidad. El tutelaje, yo entiendo que puede haber asesoría, que puede haber consulta, eso todo es válido, pero ¿quién es el presidente? ¿Es él o es Leopoldo? Ese fue el punto mío en su momento, ¿no? Además de Leopoldo López, que por supuesto es del mismo partido de Juan Guaidó, del partido Voluntad Popular, es su fundador, ¿quiénes más le dictan la línea a Juan Guaidó? Porque es un llamado que usted hace hoy también. Bueno, es que yo pienso que aquí ha habido un error. Yo creo que este gobierno, que es un gobierno colegiado prácticamente de la Asamblea Nacional, yo creo que esto no va por buen camino, porque es que
La responsabilidad del Ejecutivo es una, la responsabilidad de la Asamblea es otra. Yo creo que la Asamblea ha de actuar con más sabiduría, designar al presidente de Guaidó y darle libertad para escoger a sus colaboradores, y no escoger los colaboradores en función de un reparto político partidista, ¿no? Que ha ocurrido con la designación de algunos embajadores y que ha ocurrido también con la designación de funcionarios, que ha ocurrido con los representantes en las empresas que hemos logrado el control. Ocurrió en Sigo y ocurrió en Monómero, y eso a mí me parece que es inconveniente, que es impropio, que no es la manera de manejar estas cosas. Y eso pues sin duda que ha causado malestar. Lo digo por mi sector, que yo soy, en el fondo lo que soy es petrolero. En mi sector ha habido mucho malestar por la forma impropia como se han manejado las designaciones de Sidgo. Evidentemente que hay gente muy honorable y muy competente, pero ha habido otros nombramientos que no han caído bien dentro del mundo profesional, teniendo ese banco gigantesco de talento que existe en la industria petrolera venezolana. Ahora, el compromiso de Juan Guaidó cuando asumió el cargo fue generar condiciones para el cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Doctor Calderón, para muchos venezolanos, pues no se ha logrado nada. ¿Usted cómo lo ve? Bueno, yo no participé en la redacción del Estatuto de la Transición. Yo no tampoco voté porque no era diputado con el Estatuto por el Estatuto de la Transición. Eso es prácticamente una ley de la República. Eso era la ruta señalada por ellos mismos. Ahora, son ellos los principales responsables de que esa ruta se cumpla a cabalidad. Entonces, unas elecciones con Maduro al frente de los destinos del país, con el mismo CNE, sin que haya supervisión internacional, sin que haya garantía de transparencia en el voto, van a producir un resultado adecuado, van a ser unas elecciones limpias, van a ser unas elecciones confiables. Yo diría que no. Entonces yo creo que todas estas cosas tienen que aclararse al país. No se puede ir a un proceso electoral que sea tutelado por ellos, porque el resultado va a ser el mismo. No ha habido unos resultados. ¿Qué pasó con la Asamblea? La Asamblea, las 2/3 partes de la Asamblea fueron de la oposición en su momento en 2015. ¿Y qué han hecho? Que la han ido poco a poco cercenando a la facultad, y al propio tiempo le montaron paralelamente una Asamblea Nacional Constituyente, y aparte han ido poco a poco forzando la barra para que la mayoría de los diputados principales han tenido que tomar el camino del exilio, porque en Venezuela los han perseguido. Entonces, hay garantía con el plan República, hay garantía con el Consejo Nacional Electoral, no hay garantía, no hay supervisión de ninguna naturaleza, no hay fiscalización internacional del proceso electoral, que todo el mundo sabe en Venezuela que está totalmente viciado, empezando por el propio registro electoral. Eso, doctor Calderón, lo que está cursando en las discusiones políticas de la Asamblea Nacional, en esos acercamientos que hay de alguna manera con diputados del PSUV que ahora están asistiendo a las sesiones del Parlamento Nacional para elegir un nuevo CNE, ¿es eso lo que está planteado y no se lo han dicho a los venezolanos? Pues yo no sé cómo están manejando ese proceso, yo estoy al margen, yo no sé cómo está funcionando esto, ¿no? Pero es que tienen que darse unas condiciones previas, un nuevo CNE, una revisión del registro electoral que está total y absolutamente contaminado. Hay gente que vota varias veces, hay muertos que están votando, ¿entiende? Tienen que haber una garantía que la diáspora vote en un proceso electoral. Son casi 5 millones de venezolanos, los cuales por lo menos 3 millones tendrán derecho a voto. Tiene que haber una garantía, una supervisión internacional también para que el gobierno sea para que el proceso sea lo más transparente posible. Esas son las cosas que hay que hacer, ¿no? Yo no sé si la están haciendo, pero ir a un proceso electoral con las condiciones actuales es el matadero. Usted decía, doctor Calderón, que tiene 5 meses que no habla con Juan Guaidó. Si lo tuviera enfrente en este momento, ¿qué le diría? Bueno, lo que le mandé a decir con una persona de su confianza. Revise su entorno y deje la tutela. ¿Qué más? Esa tutela no es solo de Leopoldo López, sino también de otros partidos políticos, por ejemplo, Acción Democrática, otros partidos que hacen vida como Nuevo Tiempo. Es que yo creo que ejercen menos influencia sobre Guaidó los otros partidos políticos. Pero es que lo que yo creo, yo le digo con toda sinceridad, sí. Lo que se ha debido hacer en ese momento era haberle dado a él la designación y haberle dado libertad para escoger a sus colaboradores, que era como ha debido ocurrir el proceso, como ocurre siempre.
¿entiende? Pero no, lo que ha habido es un permanente intromisión política en toda esta serie de cosas. Yo personalmente, a lo mejor estoy equivocado, pero yo creo que no es la mejor manera de manejar esto, un gobierno de esta forma, un gobierno cuasi coaligado y un gobierno de la Asamblea a través del presidente Guaidó. Bien, vamos a agradecer a Humberto Calderón Berti, ex embajador del gobierno interino de Venezuela en Colombia, por haber compartido estos minutos con nosotros aquí en NTN 24 en la tarde. Doctor, como siempre es un gusto, gracias. Igualmente, buenas tardes. Buena tarde.